Bienvenidos a El Diálogo. Hoy vamos a abordar una profesión que es, a la vez, un pilar de la sociedad y a menudo invisible, el trabajo social. Nos preguntamos qué hay realmente detrás de la decisión de dedicar una vida a los demás, a navegar la complejidad de los problemas humanos. Exacto. Y la pregunta que va a centrar nuestra conversación, yo creo, es si esa elección es un acto de pura vocación, un impulso casi idealista por la justicia, o si al rascar un poco la superficie encontramos una realidad bastante más compleja, una moldeada por las expectativas de género y por motivaciones, digamos, mucho más terrenales de lo que solemos admitir. Pues sí. Yo, por mi parte, voy a defender que en su núcleo la elección de estudiar trabajo social responde a una vocación genuina. Es un compromiso muy personal con la justicia y una empatía profunda hacia la vulnerabilidad humana. Y yo, en cambio, plantearé que, aunque el altruismo juega un papel, claro que sí, no podemos ignorar cómo las normas de género nos empujan hacia ciertas profesiones, y sobre todo cómo motivaciones como la búsqueda de prestigio e influencia son, sorprendentemente determinantes, aunque no nos guste mucho reconocerlo. A ver, para mí, el punto de partida es innegable. La gente no elige trabajo social por casualidad. Es una respuesta a lo que una estudiante hondureña en un ensayo describía como un llamado interno. No es una carrera más, es un proyecto de vida. Ella hablaba de tender puentes, transformar vidas y defender la justicia social. Es que ese lenguaje no es el de alguien que busca un simple empleo, no, es el lenguaje de la convicción. Y esto no es solo una percepción poética, es que los datos lo sostienen de una forma, casi abrumadora. Un estudio de la Universidad de Valladolid es clarísimo al respecto. Preguntó a sus estudiantes de trabajo social y el 100%, absolutamente todos, afirmaron que les produce satisfacción ayudar a otras personas. 100%. Es una cifra... 100%. Y el 98% quiere generar un cambio en la sociedad. Son cifras que no dejan mucho lugar a dudas sobre cuál es el motor principal. Es un impulso intrínseco, altruista, que conecta directamente con el alma de la profesión, la justicia social y los derechos humanos, como lo define el texto de Advance UNAP. Entiendo perfectamente esa visión, de verdad. Es la imagen que todos tenemos en mente. Es noble y es potente, pero creo que peca de simplificar una decisión que es de todo menos simple. Mi punto de vista es que esa narrativa, esa idea de la vocación pura, oculta unas estructuras muy poderosas que nos condicionan. Y la primera es el género. Un estudio cualitativo español lo llama maternidad social. A las mujeres, desde niñas, se las socializa para cuidar, para preocuparse por los demás, para ser el pilar emocional. Así que cuando una mujer joven elige trabajo social, ¿hasta qué punto es una elección totalmente libre o es más bien la culminación de un guión social que lleva toda la vida ensayando? Pero es que hay algo aún más rompedor. Un estudio cuantitativo boliviano, con una muestra muy grande, de más de 300 estudiantes, hizo un hallazgo que dinamita esa imagen idealizada. Les pidieron que puntuaran sus motivaciones. ¿Sabes cuál fue la más alta? No fue vocación, que se quedó en un modesto 3,46 sobre 5. La motivación con la puntuación más alta, un contundente 4,83, fue prestigio y poder. Un momento, prestigio y poder. Prestigio y poder. Esto no solo matiza la idea de la vocación, es que la pone completamente en jaque. Admito que ese dato es, como mínimo, sorprendente. Un 4,83 para prestigio y poder no es desde luego lo que una esperaría. Pero antes de darlo por sentado, tenemos que ser cautelosas. ¿Estamos seguros de que no es un caso atípico, quizás muy específico del contexto boliviano? Porque choca frontalmente con la evidencia del estudio español que te citaba y con la propia identidad de la profesión. Y además, ¿qué entendemos por poder en este contexto? No creo que se refiera a un poder autoritario, ¿no? El estudio de Valladolid también encuentra que un 70% de los estudiantes busca reconocimiento personal. ¿No podría ser eso? Una aspiración totalmente legítima a que se valore un trabajo que es durísimo. El texto de UNAP habla del desgaste por empatía, del estrés constante. Aspirar a que la sociedad reconozca ese esfuerzo no me parece una búsqueda de poder, sino de dignidad. Es el deseo de, como decía la estudiante, ser parte de las soluciones y que se te reconozca por ello.
Ya, pero es que no podemos despachar un estudio cuantitativo con más de 300 personas como si fuera una anécdota. Su fuerza estadística es enorme. Y me parece crucial no edulcorar el resultado. No decía reconocimiento, la variable era explícitamente prestigio y poder. Y creo que es fundamental no asustarnos de esas palabras. ¿Por qué nos incomoda tanto pensar que una trabajadora social, porque recordemos que más del 90% de la muestra eran mujeres, pueda aspirar a tener poder para influir en una decisión judicial sobre la custodia de un niño, poder para conseguir recursos para una familia, prestigio como experta a la que se consulta? Es una aspiración humana y yo diría que hasta necesaria para ser eficaz en la profesión. El problema es que el estereotipo de la mujer cuidadora, abnegada, no nos deja ver esta realidad más compleja y francamente más interesante. El altruismo y la ambición no son excluyentes. De hecho, en ese mismo estudio, valor social de la profesión también puntuaba muy alto, un 4,17. Esto indica que la percepción externa, el estatus que te da la profesión, es un factor clave. Vale. Acepto que la motivación es más compleja de lo que parece a simple vista, pero eso me lleva directamente a la cuestión del género que mencionabas. Reconozco que la profesión está abrumadoramente feminizada, es un hecho, pero no estoy de acuerdo en que sea una simple imposición social. Yo lo veo más como una afinidad. Quizás las experiencias vitales de las mujeres, por esa socialización de la que hablas, las hacen más sensibles a la injusticia social, las dotan de una empatía más desarrollada que las lleva a sentir esa vocación con más fuerza. Pero la decisión final sigue siendo suya, ¿no? Y aquí el estudio de Valladolid vuelve a ser muy revelador. Solo un 22% de los estudiantes dice que su familia o amigos influyeron directamente en su elección. Solo un 22%. Eso a mí me dice que a pesar de las presiones sociales que puedan existir, al final del día es una decisión que se toma desde un convencimiento profundo y personal. No son autómatas replicando un rol. Ahí está la clave del argumento. La socialización no funciona como una orden directa de tus padres. Es mucho más sutil y precisamente por eso más poderosa. No es una imposición, es un camino que te van marcando desde la cuna. El estudio cualitativo Género y vocación en el trabajo social lo describe perfectamente como una socialización diferencial. A las niñas se les regalan muñecas para que cuiden, a los niños construcciones para que creen. Se alaba la sensibilidad en ellas y la competitividad en ellos. Cuando llega el momento de elegir una carrera, pues el camino hacia el cuidado parece lo natural para ellas. Lo que tú llamas afinidad o decisión personal es en realidad la última parada de un larguísimo viaje de condicionamiento. Y la prueba más sangrante de que esto es un problema estructural y no una simple afinidad, la encontramos dentro de la propia profesión. Ese mismo estudio revela una paradoja brutal. En una profesión con más de un 85% de mujeres, los hombres tienen una facilidad pasmosa para ascender. Se habla de un ascensor de cristal para ellos. De hecho, citan a un coordinador que lo dice con una sinceridad que desarma. Me han cogido porque era hombre. Así que el género no solo te empuja a entrar, sino que luego condiciona tus oportunidades de una forma totalmente desigual. Ese testimonio es duro, no lo voy a negar. Expone una disfunción clarísima dentro de la profesión. Pero, aun aceptando esas dinámicas estructurales perversas, sigo pensando que eso no invalida mi punto principal, sino que lo refuerza. Precisamente porque el entorno es difícil, porque hay desgaste, porque hay techos de cristal, se necesita un motor idealista potentísimo para no abandonar. Sin una vocación a prueba de bombas, ¿quién aguantaría? El texto de Unabet describe una realidad de estrés, de enfrentarse a diario con el dolor humano, con situaciones límite. Otro de los textos detalla las competencias que se requieren: compromiso ético, resiliencia, empatía, capacidad de manejar la frustración. Vamos, esto no es un trabajo administrativo, es una implicación emocional total. Por eso, el idealismo aquí no es una ingenuidad de estudiante, es literalmente una herramienta de supervivencia profesional. Sin esa creencia profunda en que tu trabajo sirve para algo, en que puedes generar un impacto, la profesión te devora. Veo por qué lo dices, pero yo le daría la vuelta completa a ese argumento. Lo que tú llamas herramienta de supervivencia, yo lo veo como una posible trampa ideológica. La narrativa de la vocación y el sacrificio es tremendamente funcional para mantener un status quo de precariedad. El estudio sobre género es muy claro al respecto. El bajo prestigio social de la profesión, su escasa remuneración y su invisibilidad están directamente relacionados con el hecho de que es un trabajo de mujeres. Al poner todo el foco en la vocación, en el lo hago porque me llena, se desactiva la reivindicación laboral.
Se romantiza el sacrificio en lugar de combatirlo. Es como si se dijera, como lo haces por amor al arte, no te quejes por el sueldo o por las condiciones. La vocación se convierte así en la coartada perfecta para no pagar un salario justo, para no ofrecer los recursos necesarios, para perpetuar un ciclo de desgaste justificado por el altruismo. En lugar de ser una herramienta de supervivencia, la idea de vocación puede ser el argumento que justifica la precariedad. Después de todo lo que hemos hablado, sigo convencida de que el motor que arranca y sostiene a una trabajadora social es una vocación real, un deseo profundo de justicia anclado en la empatía. Aunque existan, y lo reconozco, factores como el género o la búsqueda de reconocimiento, los datos que muestran a un 100% de estudiantes sintiendo satisfacción al ayudar o los testimonios que hablan de un llamado interno, a mí me confirman que la voluntad de ser un agente de cambio positivo es el elemento central y definitorio de esta elección. Y yo mantengo que sin un análisis crítico de los roles de género que nos empujan y de las motivaciones más pragmáticas como el estatus, nos quedamos con una foto incompleta y peligrosamente idealizada. Los datos del estudio boliviano son demasiado contundentes como para ignorarlos. Entender que una mujer puede elegir esta carrera tanto por altruismo como por una legítima ambición de tener influencia y poder es clave. Es clave para comprender la profesión en toda su complejidad y para luchar contra las desigualdades que, como hemos visto, persisten incluso dentro de ella. En lo que sí estamos de acuerdo, creo, es en que la motivación es un fenómeno mucho más complejo de lo que parece. Esta tensión que hemos discutido entre el ideal vocacional y las duras realidades estructurales, el género, el prestigio, las condiciones laborales, es seguramente el debate más importante para el futuro del trabajo social. Exacto. Los materiales que hemos analizado hoy demuestran que no hay una respuesta sencilla, ni mucho menos. Nos obligan a cuestionar nuestras ideas preconcebidas y nos invitan a seguir profundizando en cómo todos estos factores, el idealismo, el poder, el género y la precariedad, se entrelazan para dar forma a quienes se dedican a una de las profesiones más necesarias, yo creo, que existen.